Vamos a crear un botón dentro de la cinta de Excel, de la arriba, igual que estos, y le vamos a asignar una macro. Para ello, nos tenemos que descargar en primer lugar este programita, Custom UI Editor. Os lo podéis descargar de aquí, de esta página. Lo abrís. Aquí, aparte de ejemplos y otras cosas, lo que importa es no hace falta instalarlo, simplemente doble clic en él, se nos abre y aquí abrimos el archivo que nosotros queramos poner el botón. Tiene que ser un archivo XLSM para luego poder meter en él nuestra macro. Lo abrimos, insertamos un documento 2010, el 2007 sería para anteriores versiones de Excel, y dentro de él vamos a poner el código. Yo lo tengo ya previamente creado por aquí, lo copio y lo pego. Vamos a ver un poquito en qué consiste. Primera línea tiene que ser así, no hay otra cosa, no es una página web, es un código que utiliza Excel. Después empieza esta primera, lo podemos dejar así, en principio no vamos a molestarnos en saber qué es esto. Y dentro de tabs, de las pestañas, hemos creado una nueva pestaña con un nombre para el ID, para cuando nosotros escribamos código poder referirnos a él, que se va a llamar scrolling, y como etiqueta va a tener esta, Runtime Controls, y se va a insertar después de la pestaña primera, archivo. Dentro de esta pestaña va a haber solamente un grupo de botones cuyo nombre para el código va a ser group y cuya etiqueta va a ser Runtime Textbox. Ahora vamos a ver un poco más tranquilamente, una vez que lo hayamos creado, cómo identificar y para qué sirve cada una de estas cosas. Una vez creado dentro de la pestaña un grupo, el primer grupo, creamos ahora un botón. El botón, su nombre en código va a ser botón Start, va a tener una etiqueta que lo va a identificar el usuario como Start y la imagen va a ser esta imagen. Ahora vamos a ver un poco más sobre de dónde hemos sacado este nombre. Como tamaño grande, largo, large, ponemos. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando cuando hagamos clic en el botón Start? Pues que se va a ejecutar esta rutina, este código, el código dentro de runtime-textbox. Y luego tenemos que cerrar. Hay que ser muy cuidadosos con las tabulaciones, con las barras, con los paréntesis quebrados. No puede faltarnos ni sobrarnos ninguno, porque si no, no nos va a funcionar. Cuando hayamos escrito un código, abramos el archivo y no nos aparezca el botón, es porque tenemos algún error aquí de sintaxis. Y no hay ninguna forma de averiguarlo, nada más que ir poco a poco, viendo qué errores hemos tenido. Una vez que lo tenemos hecho esto, guardamos. Tenemos que tener en cuenta que para guardar no puede estar abierto el archivo en Excel. Si está abierto el archivo Excel, no nos va a dejar. Vamos a ver de dónde hemos sacado el nombre de la imagen. Ahí podemos crear nuestra propia imagen. Si creamos nuestro propio icono, pues no vamos a necesitar una imagen, un icono de los que ya vienen en Excel. Yo he aprovechado uno de Excel. Si no fuera de Excel, le tendríamos que quitar aquí estas tres letras últimas. Solo sería Image. Las M, la S y la O no la pondríamos. ¿De acuerdo? Como es de Microsoft Excel, vamos a poner este nombre en clave. Bueno, nos descargamos desde esta página de Microsoft la Icons Gallery. Sin más que nos la descargamos,
es un archivo de Word y nos dice que están aquí abajo. Están ordenadas por orden alfabético. Yo me voy a ir a esta, segunda, porque si nos estamos dando cuenta, empieza por S, Site to Control With. Entonces bajamos a ver si lo encontramos. Podemos elegir la que queramos. Aquí la tenemos. Esta va a ser la imagen, el icono que hemos elegido para ponerlo. Site to Control With. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, nos acordamos del nombre, nos venimos aquí y lo escribimos. También tiene que estar con mayúsculas y minúsculas. No se puede poner, no nos podemos saltar poner esto, por ejemplo, en minúscula la T porque no funcionaría. Bueno, pues hemos dicho que lo guardamos. Una vez guardado, abrimos nuestro archivo y aquí lo tenemos. Fijaos que la pestaña tiene la etiqueta Runtime Controls. En el grupo tenemos Runtime Textbox, como lo vemos aquí, y finalmente la etiqueta del icono es Start. Al presionarla se nos va a ejecutar la rutina Runtime. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora en la pestaña Programador Visual Basic donde lo pondríamos. Lo podemos poner donde queramos. En un módulo, yo he creado un módulo especial que se llama Ribbon Menu y aquí tenemos la rutina cuando se ejecute, va a ser esta. Voy a poner aquí un punto de tensión para verlo. Lo venimos y al dar a Start vemos que lo que se nos va a cargar va a ser esta rutina y se va a ejecutar. Si queréis saber algo más del tema, os recomiendo que entréis en esta página de Ron de Bruin y podréis encontrar muchísimo más información sobre el tema de los botones.